Para estos dos módulos tengo un PowerPoint que creo que está bastante completo, que ya lo había hecho para el segundo cuatrimestre del año pasado. Así que ahora, bueno, vamos a ver estos temas. Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Se sabe cuándo son las fechas de los segundos parciales o no está no está en ningún cronograma todavía? No, lo tengo que fijar yo. Ah, genial, genial. De lo que yo sé, es decir, hasta ahora, yo creo que cuando tengamos 12 clases aproximadamente, ya vamos a estar fijándolo. Yo ya el otro día estaba pensando más o menos en una idea para que no se me junten todos, pero bueno, todavía no se los había dado por si sale alguna resolución, qué sé yo, ¿viste? Pero se estima que la materia tendría que desarrollarse entre 24 y 26 clases, por lo tanto, 12 clases, ya dentro de las próximas 12 clases estaríamos fijando la fecha del segundo parcial, porque después hay que fijar recuperatorio y final. Genial. Andaríamos en eso. Pero bueno, ahora vamos a tratar de avanzar con trabajo de mujeres, trabajo de menores, después suspensión de ciertos efectos, transferencia de contrato, y causales, finalmente, extinción del contrato de trabajo, para poder ya darles un práctico que, bueno, no va a ser obligatorio, pero aquellos alumnos que en definitiva quieran mejorar su nota del parcial, será una buena oportunidad. Los demás es al solo efecto de que practiquen, trabajen y aprendan. ¿Sí? Pero no tiene carácter obligatorio. Bueno, entonces vamos a ver concretamente trabajo de mujeres y trabajo de menores, que es un tema que ya lo veníamos viendo en jornadas, ¿sí? Porque algunas cositas vimos. Pero bueno, vamos a referirnos concretamente hoy al tema. Entonces voy a ir pasando estas diapositivas que contienen, digamos, un resumencito de lo más importante que podamos ver de estos temas. Entonces, en cuanto a los institutos relacionados con la protección de la familia, porque justamente a esto se refieren estas normas, las primeras fueron referidas a trabajo de mujeres y menores sancionadas en Europa a principios del siglo XIX. En ese momento tenemos normas que se refieren concretamente a la limitación de la jornada y a la prohibición en trabajos nocturnos, tanto de mujeres como de menores. Tenemos una ley en la Argentina que es la 5.291, que es la primera norma protectoria. Por supuesto que esto es al solo efecto de introducirnos en el tema, ¿no? Después tenemos la 11.317, que es del año 24, que es un antecedente directo del contenido de la LST referido a trabajos de mujeres y menores, que más allá es un antecedente de la 2744, pero la 2744 después fue reformada por varias leyes, así que bueno, estas serían normas, o las vamos a estudiar como normas protectorias en materia de jornada, descanso al mediodía, protección de la maternidad, con también la prohibición de trabajar durante las 6 semanas posteriores al parto. Esto es lo que en definitiva tenía aquella vieja ley del año 1924. Y fíjense ustedes, algo que voy a rescatar, que es que nosotros vamos a estudiar la protección legal de la maternidad como un instituto aparte de lo que es la suspensión, un instituto aparte de lo que es las causales de suspensión del contrato, ¿sí? Porque la ley no lo pone dentro de suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, sino que lo estudia como un instituto aparte, atendiendo a la importancia que tiene la protección legal de la maternidad. Hay una protección en situación de género, que es doctrina de la OIT, y que es incorporación del sentido protectorio en situación del género, superando la recomendación inicial relacionada con la mujer trabajadora en estado de maternidad, duración de la jornada de trabajo, insalubridad y trabajos peligrosos. Esto nos indica que la OIT hace mucho tiempo que se está ocupando de la situación de la mujer y de las normas protectorias de la mujer, por supuesto relacionadas con el trabajo. Y es por eso entonces que hablamos de igualdad y no discriminación como núcleo fundante basado en los derechos a un mismo estatus legal. Igualdad y no discriminación.
Tenemos Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de Copenhague, que en este ámbito también se trató el tema de la protección de la mujer y sobre todo, y más allá de la protección, la igualdad de esta frente a los derechos laborales. Cumbre de las Américas, son todos antecedentes históricos, Cumbre de las Américas, Cuarta Cumbre de Naciones Unidas sobre la Mujer, igualdad de oportunidades con justicia social y desarrollo sostenible, fortalecimiento de mecanismos nacionales con redes regionales y subregionales encargadas de promover la igualdad jurídica y de oportunidades entre hombres y mujeres. Todos antecedentes de diferentes cumbres internacionales que se han ido dando a través de los tiempos para poder, digamos, establecer un régimen igualitario en cuanto a los derechos de la mujer frente al mundo del trabajo. Esto son todos antecedentes que encuentran en el libro, yo lo que hice fue rescatarlos, nada más, para que tengamos una idea de que todo tiene un desarrollo y antecedente histórico. Después tenemos el Convenio Internacional 111, que es de OIT del año 78. Este fue ratificado por la Argentina por la ley 17.677, en donde fundamentalmente define a la discriminación como toda forma de distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión, política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades de trato en el empleo y en la ocupación. La discriminación puede perpetuar la pobreza, impedir el desarrollo, la productividad y la competitividad y provocar inestabilidad política. El convenio o este convenio marco de OIT fue ratificado a mayo de 2003 por 158 de los 175 Estados miembros de la OIT. Lo importante es recordar que hay un convenio de OIT que nosotros tenemos ratificado por una ley nacional que habla concretamente de la discriminación, que la define y que por otra parte nosotros la tenemos incorporadas en la ley 23.597, que es una ley que se sanciona durante el gobierno o durante la presidencia de la Rúa, y además, y por supuesto, como ustedes han estudiado, tenemos el principio de no discriminación consagrado en el artículo 17 de la LST. Ahí tienen a la ley 23.522, que se refiere justamente a actos discriminatorios y que si bien es una ley que tiene que ver más con el fuero civil que con el fuero laboral, el fuero laboral la ha aplicado o la ha tenido en cuenta en muchas oportunidades, refiriéndose, por supuesto, a todos aquellos actos en donde de alguna manera se discrimina a una persona por religión, por raza, por política, por pensamiento, ¿sí? Bueno, acá también tenemos otros antecedentes con el INADI, que es el organismo que debe atender de manera integral y gratuita a personas, grupos discriminados o víctimas de xenofobia o racismo, y proporcionando un patrocinio gratuito, dictámenes no vinculantes, pero que se agregan como prueba. Es un instituto que hoy ustedes saben y conocerán por quién está comandado, y bueno, trata justamente de evitar este tipo de actos discriminatorios. Tenemos además la 24.515 del año 2002. Esta ley además expresa que el objeto de elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal fin. Bueno, todo esto, les reitero, son cuestiones que ustedes van a leer con tranquilidad, pero que tienen que ver con todos aquellos antecedentes de orden legislativo e histórico. Acá vamos a encontrar un poquito de historia en la Argentina, que trata de ubicar a la mujer en el mundo laboral. Ustedes saben que el tema de la mujer es bastante complejo y bueno, y no es una cosa que se ha dado de un día para otro, sino que viene de muchos años de trabajo. Yo siempre meto un poco de historia, aunque no les guste, pero bueno, como para que vayamos comprendiendo el tema que estamos desarrollando, ¿no? En Argentina tenemos el Consejo Nacional de la Mujer y el Ministerio de Trabajo, o entre el Consejo Nacional de la Mujer y el Ministerio de Trabajo se firmó en el año 97 un convenio marco para la cooperación
institucional sobre la promoción para la equidad entre mujeres y hombres en el trabajo. Y hay muchísima e interesante jurisprudencia en la Argentina referida al reclamo de mujeres que no podían acceder a determinados puestos por cuanto sus empleadores las consideraban no aptas para el mismo o porque las consideraban, digamos, puestos destinados a hombres. Y hoy en día, aunque uno no lo sepa abiertamente ni esto no surja, hay muchos organismos, empresas, ministerios, lo que ustedes quieran, que prefieren en sus puestos a hombres y no mujeres. Pese a todo lo que nosotros vamos a estudiar y todo lo que estamos viendo, eso hoy se sigue dando. En el año 98, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó el Plan de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres en el mundo laboral, y el objetivo justamente era garantizar la no discriminación por razones de sexo, discapacidad y edad en pro de la equidad de género en el empleo. Es decir, todo esto, o estos antecedentes históricos que se van dando en un tema tan importante y cambiante a través de los tiempos, y sobre todo en estos últimos tiempos, como es el trabajo de las mujeres, tenía que ver con eso, con orientar distintas posibilidades o llegar a situaciones en donde tanto la mujer como el hombre tuvieran igualdad de oportunidades en todos los sectores del mundo laboral. Hay una comisión tripartita de trato y oportunidades entre varones y mujeres en el mundo laboral creada por el acta número 57 del 28 de octubre del 98 y hay una integración también por el Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de la Mujer, Ministerio de Relaciones Exteriores, Confederación General del Trabajo, en definitiva todos organismos y convenios marco que dieron lugar a plasmar de alguna manera la necesidad de la igualdad de hombres y mujeres en el mundo del trabajo. Bueno, ahora esto, como estas diapositivas anteriores, han marcado ciertos antecedentes históricos o geopolíticos en relación al tema de las mujeres en el mundo laboral. Ahora nosotros vamos a estudiar concretamente el régimen normativo de la mujer, teniendo en cuenta la ley de contrato de trabajo, la Constitución, normas complementarias y también la incidencia del régimen de asignaciones familiares. Bueno. Acá, si nosotros empezamos a hablar de la Constitución de la Nación Argentina como cuerpo normativo a tener en cuenta en lo que es la regulación del derecho de las mujeres en el mundo del trabajo, el primer artículo que debemos considerar es el artículo 16 de la Constitución de la Nación Argentina, que consagra el principio de igualdad ante la ley, invariablemente entendido por la Corte Suprema como igualdad entre iguales y en igualdad de situaciones, ¿sí? O sea, cuando uno habla del artículo 16 de la Constitución Nacional y habla de la igualdad, ya se ha expresado la Corte en el sentido de decir igualdad entre iguales y en igualdad de situaciones. El 14 bis lo hemos estudiado mucho y es el que consagra en su primera parte los derechos individuales del trabajo, ¿sí? Y que de ninguna manera este artículo ha marcado en ningún punto alguna distinción entre lo que es el hombre y la mujer. Luego vamos a tener en cuenta el artículo 75, inciso 22, que es el que en definitiva está dentro de las facultades, el 75 está dentro de las facultades o atribuciones del Congreso de la Nación, y este 75, uno de sus 32 incisos, es el 22, y el 22 concretamente se refiere al hecho de la ratificación de los tratados internacionales. Tratados que han formado parte del bloque constitucional y le han dado a estos tratados internacionales, una vez ratificados, el mismo valor que la Constitución de la Nación Argentina. Esto lo hemos dicho muchas veces también. Y justamente esos tratados internacionales son los tratados de derechos humanos y en muchos de esos tratados hay un reconocimiento de los derechos de la mujer. La ley 23.592, que es la ley que es la que condena los actos discriminatorios, y el artículo 11 de la 25.013, que hoy está derogado, había creado en su momento la figura del despido discriminatorio. Este artículo se derogó en la reforma en el año 2004, pero este artículo de despido discriminatorio cargaba en un 30% más la indemnización por antigüedad del trabajador o de la trabajadora que hubiera sido despedida
por situaciones discriminatorias. Esto no quiere decir que hoy en día muchos abogados que hacen reclamos por parte actora, es decir, por trabajadores despedidos, hacen también los reclamos por considerar los despidos a veces y en muchas circunstancias como actos discriminatorios. Bueno, acá tenemos la 26.485, que es la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y su decreto reglamentario es del año del 10 de noviembre, no sé si se podrá corregir esto, pero tengan en cuenta que no se puede, del 10 de noviembre del 2010. Bueno, el Estado Nacional tiene la responsabilidad ya no solo de asistir, proteger y garantizar justicia a las mujeres víctimas de la violencia doméstica, sino que además le incumben los aspectos preventivos, educativos, sociales, judiciales y asistenciales vinculados a todos los tipos y modalidades de violencia. Bueno, y ahí tenemos como una recepción de todo lo que hemos visto en el artículo 17 LST, que es el principio de no discriminación que ustedes estudiaron. Y así también en las convenciones colectivas de trabajo también tenemos, digamos, las convenciones colectivas de trabajo también tenemos normas que resguardan la protección de los derechos de la mujer, ¿sí? Bien, todo esto ustedes lo van a leer con tranquilidad. Yo sé que no es precisamente la norma laboral, pero es bueno que sepan un poco también de la historia que ha significado el trabajo de las mujeres. Tendría mucho más para decir, pero bueno, voy acotada. Bueno, ¿esto de qué es? Bueno, estas son disposiciones especiales a favor de las mujeres que trabajan. Pero estas disposiciones especiales a favor de las mujeres que trabajan, bajo ningún punto de vista, deben considerarse en menoscabo o en menoscabo de su capacidad y de su derecho a poder acceder a puestos de trabajo, ¿sí? Responden a un interés meramente social, digamos, el establecer determinadas normas especiales contenidas en algunos convenios colectivos de trabajo o en la propia LST, que haga, a ver, ¿cómo les explico?, a la protección de la mujer o a la protección de la salud de la mujer. Y por eso hoy tenemos normas protectorias, como el hecho de que no pueden trabajar en jornadas insalubres, o la protección de la mujer en estado de embarazo, ¿sí? Y además de la protección propia del estado de gravidez de la mujer, el hecho de que el empleador no se abuse de este estado, o ante este estado, mejor dicho, más que abusarse, se abuse de sus facultades de extinguir la relación en virtud de esto, ¿sí? Bueno, acá tienen todas disposiciones que van a leer ustedes tranquilamente, ¿no? Como las disposiciones tendientes a que la mujer trabajadora prolongue su jornada de labor ilegítimamente, impidiendo el trabajo a domicilio relacionado con el contrato de trabajo y la prestación debida por el mismo, fundamentados en el derecho a la salud. Claro, ¿qué significa esto? La mujer o la jornada de trabajo de la mujer debe ser limitada y no que la mujer se lleve trabajo a su casa. Esto es lo que en definitiva quería decir esto, ¿no? La exclusión de los alcances del trabajo a domicilio. O es trabajo a domicilio o no es trabajo a domicilio. Y la prohibición de prestar servicios en tareas peligrosas, penosas o insalubres. Sometimiento a riesgos, contraer enfermedades, esfuerzos excesivos, ¿sí? Y ahí también van a tener en cuenta, es decir, estos son todos los artículos que de alguna manera, no digo el 176, pero sí vieron el 40, el 42, ¿sí? Y acá adelante creo que también hay algunos artículos que ya hemos visto, porque en definitiva estamos hablando de la protección de la salud de la mujer, ¿sí? Y acá tenemos entonces concretamente la protección de la maternidad. Me voy a buscar la ley de contrato de trabajo y ustedes también la van a abrir. Olvidé, porque ahora vamos a estudiar bien específicamente cuál es la protección que se hace a la mujer embarazada. Y acá vamos a estudiar una de las indemnizaciones agravadas, tarifadas y agravadas de la LST. Hay ciertos plazos que deberán respetarse en relación a la mujer embarazada.
Acá, por ejemplo, y hablando de lo que es la protección, hablamos de una prohibición de trabajar 30 días anteriores a la fecha probable de parto. Pero nosotros lo que vamos a hacer ahora, vamos a ubicarnos en los artículos que se refieren concretamente a la protección de la maternidad. Y los artículos que se refieren a la protección de la maternidad están en el 177, que habla de la prohibición de trabajar y la conservación del empleo. La situación debe ser la siguiente. Enterada una mujer de que está embarazada, deberá notificarlo fehacientemente a su empleador. Y en la notificación deberá determinar cuál es su fecha probable de parto, a efecto de que se pueda establecer el plazo en el cual la mujer no prestará servicios y tendrá derecho a las remuneraciones brutas, llamado esto subsidio y pagado por el ANSES. Y además habrá que tener en cuenta determinadas cuestiones que respetar. Por ejemplo, 30 días antes del parto exige una prohibición dirigida concretamente al empleador por el cual la mujer no debe trabajar. Porque en el supuesto de que la mujer trabajara durante ese plazo de prohibición que establece el 177, el empleador sería responsable, pero más allá de la LST, por los daños y perjuicios que pudiera ocasionarle a la mujer. Esto, además, hay otras, y las vamos a ir viendo, otros derechos que la mujer tiene en esta situación. Ahora bien, este artículo, entonces, el 177, provee todo lo que significa la protección de la mujer y las asignaciones familiares o asignaciones que ésta va a percibir durante ese periodo. Bien, y otra cosa que establece la protección de la maternidad en el capítulo 2 de la LST, más allá de la conservación del empleo y de la protección o la prohibición de trabajar, además, el artículo 178 habla del despido por causa de embarazo. Entonces, este artículo, concretamente, se refiere a lo que se denomina en el derecho laboral una indemnización agravada, tarifada y agravada, porque todas las indemnizaciones que establece la LST son tarifadas, ¿sí? Establecen cuál es el cálculo y el monto a indemnizar. Entonces, la mujer que, habiendo digamos, a ver cómo lo digo para no leer el artículo, la mujer que ha tenido familia va a tener un plazo de protección de 7 meses y medio anteriores al parto y 7 meses y medio posteriores al parto, ¿sí? A contar desde esa fecha probable de parto que notificó en su primer telegrama cuando notifica que está embarazada. Cuando el bebé nace se van a tener en cuenta esos plazos. El primero, el anterior, voy a tener la fecha probable de parto y voy a contar 7 meses y medio hacia atrás o 7 meses y medio adelante, en los cuales el empleador no podrá despedir a la mujer porque se entenderá o se presumirá que el despido ha sido por causa del embarazo o por causa del nacimiento del hijo. En consecuencia, se trata de una presunción. Pero no es una presunción iure de iure, quiere decir que admite prueba en contrario. Por lo tanto, si dentro de los plazos establecidos por el artículo 178, 7 meses y medio anteriores, 7 meses y medio posteriores a la fecha probable de parto, el empleador la despidiera y no fuera el motivo de la extinción del contrato el nacimiento del bebé o el embarazo, será el empleador quien deberá probar la causa del despido, debidamente acreditado. Porque si la mujer fuera despedida durante ese lapso y el empleador no acreditara otra causa diferente o acreditara el motivo del despido, este tendrá que indemnizar a la mujer con las indemnizaciones previstas en el artículo 245 de la LST, es decir, antigüedad, preaviso y demás rubros indemnizatorios y remuneratorios, y además deberá indemnizarla con una indemnización, que es la indemnización especial,
de 13 remuneraciones. O sea que despedir a una mujer embarazada durante los plazos previstos por la ley tiene de alguna manera sus implicancias. ¿Se entendió lo que dije? Esto, si hay alguna embarazada, si hay alguna madre entre las alumnas que trabajaba, por supuesto que esto ya lo sabe. Esto es, este cartelito, o esta diapositiva, tiene el contenido del artículo 177, que es la prohibición de trabajar de la mujer embarazada. Esta es una de las indemnizaciones agravadas que tiene la LCT conjuntamente con matrimonio y despido del delegado gremial. Bueno, ¿me entendieron? Sí. Sí, me entendió. Lo demás, los demás Sí. cartelitos que pongo es para que estudien un poco, lean un poquito, se interioricen un poquito. Una pregunta, ¿cómo era lo que dijo junto con matrimonio y cuál más? Las indemnizaciones agravadas. Despido del delegado gremial. Ah, está bien, gracias. Bueno, hay cosas muy interesantes en materia de O sea que, perdón. Más allá de la fría letra de la ley. Tampoco les voy a poner el caso del fallo de Ciudad Juárez en México, pero bueno, sí. ¿Quién hablaba? Yo, Mariana. Básicamente son 3 los despidos agravados, el delegado gremial, el embarazo y el matrimonio. Exacto, son solo esos 3. Esos son, bien, porque ya van a ver y van a estudiar ustedes que todas las indemnizaciones o la indemnización es tarifada. La ley de contrato establece qué es lo que se le va a pagar al trabajador y eso surge de una ecuación que tiene que ver con la antigüedad del trabajador y la remuneración que éste percibe. ¿Sí? Y después habrá que ver si el despido coincide o no con el último día del mes para pagar o no la integración del mes de despido y tener en cuenta siempre el preaviso al trabajador que también se va a liquidar conforme la mejor remuneración normal y habitual y la antigüedad del trabajador. Este es como el del delegado gremial. Perdón. ¿Sí? Eso de que, según en qué día del mes lo despide, si lo despide el día 3 del mes, ¿le tiene que pagar el mes entero? Le tiene que pagar el mes entero de la siguiente manera. 3 días remuneratorios y el resto de los días, ahí vamos a tener un problema conmigo y con, bueno, ya no tanto porque mi compañera me ha abandonado, pero yo siempre digo, hay que contar. 3 días son remuneratorios y el resto de los días del mes con el almanaque en la mano son indemnizatorios. ¿Cuál es la diferencia? Que uno lleva contribuciones y aportes y el otro no. ¿Se entendió? Pero se paga el mes entero. Se paga el mes entero. Y después, además de eso, el día que yo tomo la decisión de despedir a un empleado, es el día 3. Le pago esos 3 días remuneratorios. El resto son sin cargas sociales y esa parte, y sin contribuciones, y además el mes de preaviso, ¿verdad? Es así. Lo que pasa que la integración del mes de despido es cuando el despido no coincide con el último día del mes. Cuando no ha habido preaviso y el despido no coincide con el último día del mes, cabe este rubro que se llama integración del mes de despido. Por supuesto que el preaviso también habrá que otorgarlo, pero puede que no lo hubiera otorgado, porque si vos hoy es 3 y vos lo despedís al trabajador a partir de mañana, no lo preavisaste, el despido no coincidió con el último día del mes, por lo tanto le vas a pagar los 3 días de remuneración, le vas a pagar el resto del mes, pero con carácter indemnizatorio, y también le vas a pagar el preaviso, que también va a ser indemnizatorio, porque el preaviso, si se otorga, es remuneratorio. Si yo te digo a vos que te voy a despedir, hoy es 2 de mayo, 3 de mayo, que te voy a despedir el 3 de junio y tu antigüedad es menor a 5 años, te he otorgado el preaviso, te he dicho, dentro de un mes te voy a despedir. Podés venir a trabajar o te puedo decir que te voy a eximir de venir a trabajar, pero ese mes va a ser remuneratorio, o directamente el 3 de mayo te digo, a partir de mañana no vengas más a trabajar. Entonces el mes de preaviso te lo voy a tener que pagar, pero indemnizatorio.
Ahí el preaviso se va a constituir o se va a transformar en una indemnización sustitutiva. Y como empleado, si yo no voy a trabajar, me dicen a partir del 3 de junio no necesitamos más de tus servicios. ¿Yo puedo negarme a ir a trabajar durante ese mes? Si yo te he ¿O eximido es abandono de trabajo? si yo te he eximido de prestar tareas, si no tenés que venir a trabajar. Claro. Ahora, Si si no yo te sería eximo de un prestar abandono. tareas, si yo te digo, bueno, yo te voy mira, te comunicamos que a partir del 3 de junio vamos a prescindir de los servicios. Pero si yo no te digo, te eximo de cumplir tareas, el trabajador tiene la obligación de poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador durante ese mes de preaviso, en donde yo, finalizado el mes, le voy a pagar la remuneración y le voy a pagar además todo lo que implica ese mes de trabajo, y luego cuando termine ese mes le voy a pagar, además de lo remuneratorio, le voy a pagar la indemnización por antigüedad. El preaviso ya se lo otorgué. ¿Se entendió lo que dije? Okay. Sí, ahora sí. Igual no me importa explicar esto porque vienen un par de clases, así que ténganlo. ¿Está? En el caso de la mujer embarazada, si yo la he despedido, porque, a ver, en el caso del trabajo de la mujer embarazada, la estabilidad también es relativa. Nadie dice, a ver, si viene una mujer y te dice, porque la mujer debe notificar fehacientemente su embarazo, pero ojo, si yo no lo notifiqué y a mí el empleador me despidió, el empleador puede decir, yo no sabía que vos estabas embarazada, pero lo va a tener que probar, porque la presunción opera igual. Porque si yo tengo 6 meses de embarazo, te lo comuniqué, te lo dije, lo viste, pero no te mandé la cartita, no me vengas a decir que no sabías que estaba embarazada, ¿no es cierto? Tampoco, cada cosa habrá que analizarla en su contexto. Pero esto no quiere decir... Sí. Profe, yo le hago una consulta. ¿La notificación de embarazo tiene que ser de manera, o sea, por carta documento? ¿Cómo se notifica? ¿Para qué queda sentado que, o sea, vos avisaste? ¿Cómo, Mariela? ¿Cómo carta documento? Claro, ¿cómo se notifica al empleador que... carta documento? Si vos estudiaste el principio de gratuidad ya, si vos estudiaste el principio de gratuidad, debes recordar que los trabajadores tienen derecho a intercambio telegráfico gratuito. Con lo cual, telegrama 23789 es gratuito, la señora que está por... claro, yo le digo carta documento, eso, pero no, está mal es llamado. Telegrama laboral, no es lo mismo, sí, porque telegrama, la carta documento te sale casi 700 mangos. No, el telegrama, el que se compra en el correo, o sea, el telegrama. Sí. El telegrama, pero no es, a ver, eso es importante, porque la ley 23789 es el telegrama laboral. Entonces, ¿cómo que se compra en el correo? Es el telegrama para los trabajadores, que responde al principio de gratuidad. La señora va al correo, escribe en el correo, señor fulano de tal, comunico a usted que estoy cursando embarazo de tantas semanas, fecha probable de parto tal día, certificado médico a disposición. Y ahí ya está, lo notificó. Está bien, entonces se notifica, no es que yo aviso, por ejemplo, a Recursos Humanos y listo. Y bueno, también podés dirigirte a la empresa, Recursos Humanos, y avisar que estás embarazada y llevar el certificado médico. En lo posible, cuando llevas el certificado médico, por favor, con copia y sellito de la Oficina de Recursos Humanos que lo recibieron. Porque el trabajador tiene que acreditar que hubo una comunicación fehaciente. No mandó telegrama, fue a la Oficina de Recursos Humanos, pero cuando vos vas a la Oficina de Recursos Humanos tenés que llevar el certificado médico. Entonces, ese certificado médico tiene que tener debida recepción, porque la ley dice que tiene que estar fehacientemente notificado. Pero eso no quiere decir que la mujer no pueda probar que el despido obedece al embarazo o al nacimiento de su hijo. Pero eso tampoco quiere decir que el empleador la despida, porque la puede despedir. Ahora bien, si yo tengo una mujer que está embarazada, que me ha comunicado su embarazo, que tiene 7 meses de embarazo y la quiero despedir, la puedo despedir
Despedirla Sí, podés ya sabe. despedir, pero le tenés que pagar o indemnización si es injustificado o justificar la causa. olvídate, para justificar un despido con causa con una mujer embarazada de 7 meses me va a costar, pero la puedo despedir. Entonces le voy a pagar la indemnización por antigüedad, le voy a pagar el preaviso, le voy a pagar todos los rubros remunerativos que correspondan y le voy a pagar la indemnización agravada. Y la despido. Para que son estos 13 sueldos. Exacto. Porque la protección que le da la ley de contrato de trabajo a la mujer que está embarazada es solamente una indemnización tarifada. Le da la indemnización tarifada, le da la prohibición de trabajar, considerada esta prohibición al empleador, y que si algún daño se provocara en la mujer, no es solamente la LST, no es solamente la ley de riesgos del trabajo, también pueden ser, será responsable de los daños y perjuicios que le ocasionara a la mujer cuando ésta trabajó durante el tiempo prohibido por la ley, ¿sí? Después vamos a ver que en el caso de después tenemos la prohibición del despido por matrimonio y el estado de excedencia también. Y después lo que vamos a estudiar es cómo se indemniza a la mujer que vuelve a trabajar o que no vuelve a trabajar. ¿Sí? Bueno, vamos por parte entonces. Después van a leer en el artículo 179 los descansos diarios por lactancia, que esto de hoy en día ha quedado un poco en desuso, sobre todo después de, no sé cómo se dice, pero no quisiera decir una pavada, pero hoy las mujeres pueden dejar leche materna para sus bebés cuando están trabajando. No es necesario que salgan a amamantar, que es lo que en definitiva preveía el 179, los descansos diarios por lactancia. Después, y siguiendo con lo que es la protección de la mujer, pero hoy también, y por jurisprudencia, la protección del hombre, tenemos en el 80 y 81 todo lo que se refiere al despido por causa de matrimonio, ¿sí? Entonces, se considera que el despido va a obedecer a causa del matrimonio cuando el despido se diera dentro de los 3 meses anteriores o 6 meses posteriores a la fecha de celebración del matrimonio. ¿Sí? En ese caso, también vamos a tener la indemnización de las 13 remuneraciones. ¿Sí? Y además, el 180 habla de la nulidad de determinadas cláusulas o de determinadas responsabilidades que alguien pudiera asumir en virtud de no casarse o lo que viniera. Por eso, ustedes saben que hoy hay muchas empresas que impiden de alguna manera las relaciones entre su personal, ¿sí? La presunción, como ya les dije, son 3 meses anteriores o 6 meses posteriores, pero siempre debe existir notificación fehaciente al empleador de la fecha del matrimonio, ¿sí? Porque si no, si ellos no notifican fehacientemente que han contraído matrimonio, entonces, a ver, no es que tampoco no vaya a ser operativa la multa, porque bueno, es el empleador el que deberá probar después que no tuvo, digamos, intenciones de despedirlo por causa de matrimonio, como así también las partes deberán poner sobre la mesa y entender y así manifestar que el despido obedeció por el matrimonio. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, tuve un juicio en donde una pareja joven había pedido turno para hacer exámenes prenupciales. Había pedido turno para hacer exámenes prenupciales y a partir de ahí la cosa se complicó con su empleador, el empleador de un supermercado bastante importante de la capital federal, pero con bastante presencia del dueño. Y bueno, ahí se complicó un poco la situación y bueno, empezó a haber roces y bueno, hasta que un día no lo dejaron entrar al supermercado. Era una arbitrariedad increíble. Los chicos, por supuesto, ya tenían su fecha de matrimonio. Bueno, se inició el juicio, ya hace varios años, se inició el juicio, todavía me acuerdo las partes, se inicia el juicio, en ese momento la protección recaía muy sobre la mujer, debo decir que fue uno de los primeros fallos que le dan también la indemnización al hombre.
Bueno, entonces iniciamos el juicio, qué sé yo, con una muy mala, con un muy mal resultado para nosotros, terrible, porque la sentencia, o sea, salió desfavorable, o sea, perdimos, digamos, perdimos en primera instancia el juicio. Terrible. Bueno, pero, apelamos a la Cámara y como se dice vulgarmente, la Cámara la dio vuelta y me dio todo. Pero tal es así que no solamente aplica la indemnización sobre el matrimonio respecto de la mujer, sino que también se la dio al hombre. Y fue uno de los primeros fallos en donde se aplica también en el caso del hombre. Así que bueno, pero fue un juicio bastante interesante porque la jueza en primera instancia bueno, nos delegó una causa, dijo que había orfandad probatoria, terrible sentencia. Yo al día de hoy pienso que ahí hubo algo muy raro, pero bueno, gracias a Dios existía y existe la Cámara Nacional de Trabajo y dimos vuelta al juicio y ya les digo, fue uno de los primeros fallos que le da la posibilidad también al hombre de obtener esta indemnización. Bueno, entonces, esto es matrimonio. Vimos. Entonces, ¿el matrimonio es porque los dos trabajan en el mismo lugar? No. En ese momento y en este caso puntual que yo contaba, ellos trabajaban los dos en el mismo lugar, aunque en distintos sectores. Al empleador no le interesaba que las partes mantuvieran relación, que supongo que la conoce. Él pretendía establecer esa norma, que tampoco es una norma antidiscriminatoria. Por eso nadie lo dice abiertamente. Pero bueno, vos a veces tenés personal que trabaja en diferentes empresas. No es como el Poder Judicial, que si vos tenés tu papá que juez, mete al hijo, al sobrino, a la mujer. No, en las grandes empresas muchas veces eso no está permitido. No se dice, pero no está permitido. Pero acá, a lo que se refiere la ley de contrato de trabajo, es a proteger a la mujer que hubiera contraído matrimonio y que el empleador la hubiera despedido dentro de esos plazos que establece el 181 como presunción. Siempre presunción iuris tantum, admite prueba en contrario. Y la presunción es 3 meses anteriores o 6 meses posteriores a la fecha de haber contraído matrimonio, por supuesto, habiéndola notificado fehacientemente a su empleador. Y ahí es entonces que la ley establece, en esos supuestos y en esos plazos, si se produciera el despido, cabe la indemnización especial. ¿Se entendió? Sí, eso sería como en esos tiempos, por ejemplo, para evitar que después tenga hijos y todas esas cosas para evitar, o porque Justamente, eso tiene que ver, todas estas normas, como todas esas convenciones y demás que yo les pongo ahí en las filminas, que amerita hablar mucho más de ellas, pero bueno, el tiempo no nos da, tienen que ver justamente con eso, con que, a ver, muchas veces en las empresas prefieren más a las mujeres, prefieren más a los hombres que a las mujeres, porque las mujeres están a veces como mucho más limitadas, que no lo creo así porque uno hace un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, me refiero al hecho de que la mujer tiene que no mantener, sino que contener a la familia, a los hijos a veces se enferman, que hay que llevarlos al colegio, que las reuniones del colegio, es decir, muchas circunstancias por las cuales a veces las mujeres deben dejar un poco parte de su profesión o del ejercicio de su profesión para ocuparse de sus hijos. A veces no se puede, a veces las mujeres tienen que ocuparse del todo, pero cuando los chicos son chicos, se enferman, van al colegio, en fin, un montón de situaciones por una actitud más bien machista, porque hoy la verdad que hacen que el empleador diga, bueno, mira, me conviene más tener hombres, los hombres son menos conflictivos, las mujeres son más conflictivas, eso son ideas de antaño, qué sé yo, no sé qué decirte, porque hoy en día las mujeres han ocupado puestos muy importantes y han sido sumamente responsables, pero bueno, los hijos implican que uno tenga que dejar mucho por ellos, habiendo asumido la responsabilidad de hacerlo, pero bueno. Y más si la mujer está separada. Profe, yo tenía una consulta con respecto a eso. Sí. Más que nada aprovecho que hablamos de protección de la mujer como para tener la información. Yo tengo 2 hijas y cobro por ellas.
yo trabajo en relación de dependencia y cobro la asignación por ellas, no así el padre. Ahora bien, tengo otro bebé que es de otro padre y yo no pude hacer todavía el trámite de nacimiento de este bebé, digamos, en ANSES. Entonces yo todavía no cobro salario, pero lo que quería saber es, o sea, siempre, digamos, esta asignación siempre va a la madre. Yo porque como es, digamos, la paternidad es diferente, no sé todavía qué va a pasar con ese trámite, porque no lo pude gestionar. No, pero tiene nada que ver, no tiene nada que ver la paternidad. Ah, ok. A ver, también podría cobrarla el padre. Eso depende del que haga el trámite. No es que solamente la puede cobrar la mujer. A ver, el papá de este último bebé tuyo, ¿quiere cobrarla? ¿Tiene trabajo? ¿Tiene...? Estamos trabajando en distintos lugares bajo relación de dependencia. Pero ¿quién lo quiere cobrar? ¿Quién lo va a cobrar? ¿Vos o él? Obvio, yo. Y bueno, entonces vos tenés que hacer el trámite y cobrarlo vos. O sea, quien hace el trámite es el que lo cobra, no tiene que ver con una cuestión de género. De género. No, vos solo. Hay padres que son, por ejemplo, hay pensiones por discapacidad, ¿sí? Y hay muchas pensiones por discapacidad que a lo mejor como la madre no trabaja, o la madre está en casa, o cuida del chico, o bueno, no sé, y la cobra el padre. Lo que pasa que si el padre cobra la pensión por discapacidad, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un chico discapacitado, si el padre cobra la pensión por discapacidad de un chico o de un hijo discapacitado y el matrimonio y o los convivientes, porque no estamos hablando solo de matrimonio, sino también pueden ser convivientes, se separa, después cuando uno le reclama la cuota alimentaria al padre, hay que reclamarle también la pensión por discapacidad que le pagan ANSES. Porque esa pensión por discapacidad no es de la madre ni del padre, sino del menor. Claro. Pero no es que no la pueda, no es que no pueda hacer. O sea, en criollo que la ponga a nombre de ella por las dudas. Esta Mariela es tremenda, ¿eh? No hablemos del derecho de familia porque ha sido otra de mis debilidades siempre. Pero bueno, sí, a ver. Sí, la verdad que sí, pero esperemos que no pase nada y que puedan tener muchos más hijos y todo lo demás. No, ya estamos. Bueno, ¿qué les decía? Bueno, entonces matrimonio se vio, protección de la maternidad también, y ahora vemos el tema del estado de excedencia. El estado de excedencia es un instituto muy interesante también para la mujer, que es decir, es una situación por la que la mujer podrá optar una vez nacida la criatura, ¿sí? O sea, nace el bebé, la mujer va a tener su licencia por maternidad, paga remuneración en bruto, la paga ANSES, o sea, es lo que se denomina subsidio por nacimiento. Bueno, terminada la licencia por maternidad, la mujer puede optar por este estado de excedencia. ¿Sí? En ese estado de excedencia que está previsto en el artículo 183, es una opción que la mujer puede realizar o no. Y esta puede ser de un mínimo de 3 meses a un máximo de 6 meses. Este periodo, y ojo con esto que estoy diciendo, no computa antigüedad. No computa antigüedad. En este periodo la mujer no cobra y es de 3 meses a 6 meses y solamente puede optar por este periodo la mujer, por este estado de excedencia, la mujer que tiene 1 año de antigüedad en la empresa. Ahora bien, ustedes saben que vencida la licencia de maternidad, la mujer tiene 48 horas para comunicar si va a ir a la empresa a trabajar como siempre y de costumbre, o si no va a ir a trabajar. Si va a ir a trabajar, no hay ningún problema. Si no va a ir a trabajar, la mujer puede o optar por este estado de excedencia o bien puede renunciar a su trabajo. Si la mujer renunciara, cumplida la licencia por maternidad, tendrá derecho a una indemnización que representa el 25% de su antigüedad.
¿Por qué? Porque esta es una indemnización especial también, que tiene que ver con la protección de la mujer y más que nada con la protección integral de la familia. Se supone que la mujer va a renunciar y va a dejar de trabajar para cuidar a su hijo. Entonces es como el contrato a plazo, ¿no? En donde en un contrato a plazo, como la naturaleza de la ley es contrato por tiempo indeterminado, cuando ese contrato a plazo vence y supera el año, hay una indemnización del 50% de la antigüedad del trabajador. Acá tenemos un 25%. Ahora bien, si la mujer opta por el estado de excedencia, se toma los 3 meses y luego vuelve a trabajar, ningún problema. Ahora, si opta por los 3 meses y quiere renunciar, porque entiende que quiere quedarse en casa con su bebé, ya no le corresponde el 25% de la indemnización por antigüedad. Este es y opera solamente con la renuncia de la mujer vencido el plazo de maternidad normal y común de 90 días. ¿Se entendió? Profesora, yo tengo una Sí. pregunta. En ese estado de excedencia que es de 3 meses a 6 meses, no se computa antigüedad, pero ¿se le paga un sueldo o no? No. No, Ah, eso No, quería- no. eso Y hay determinadas cuestiones, tales como no puede irse del país ni tampoco puede estar trabajando en otra empresa. Genial, listo, gracias. Esos requisitos los establece el 183, por eso ustedes lean todos estos artículos del 177 al 186 son los que hablan de embarazo, matrimonio, excedencia y las indemnizaciones especiales. La propia del despido por embarazo, por causa de embarazo o matrimonio, y la que corresponde al 25% de la indemnización por antigüedad cuando la trabajadora decidiera renunciar. Pero ojo, esto es vencido el plazo por maternidad. No se hubiera optado por la excedencia, porque la excedencia o optado por el plazo de excedencia, luego la renuncia no acarrea el pago de la indemnización del 25% por antigüedad. ¿Sí? Profe, ¿este artículo aplica también a adopción? ¿En qué sentido? En que, o sea, a ver, cuando vos adoptás, tenés la opción esta de este artículo del Sí. 183. Sí. Sí. Ok. Porque la adopción, en definitiva, es lo mismo que lo que es el nacimiento, ¿sí? El nacimiento de un bebé. Bueno, ahí tenemos, a ver, ¿qué era lo otro? A ver si ahí... Ya me había ido. Bueno, esto es el 177, que ya lo vimos, y acá tienen la famosa asignación prenatal, régimen de asignaciones familiares instituidos por ley. La ley que se refiere a asignación prenatal o asignaciones familiares en general es la 24.714. Y ahí tienen ustedes, en primer lugar, ahí Natalia que andaba preguntando, suma equivalente a la asignación por hijo que se paga desde el momento de la concepción hasta el nacimiento, conforme las tablas de adecuación al monto de remuneración que se abona a uno solo de los progenitores. Esta es la prenatal, que ojo, hay que hacerla enseguida de haber tomado conocimiento, y creo que es un plazo mínimo de 2 meses o algo así, no es que se puede hacer en cualquier momento, hay que hacerla inmediatamente que la mujer toma conocimiento del estado de a embarazo. partir de las 12 semanas se tiene que hacer, profe. Ah, bueno, eso, no me acordaba bien, por eso digo, no es, sí, pero está bien, es a partir de las 12 semanas, pero tampoco es que la pueda hacer en cualquier momento, porque esto se paga mes a mes. Sí. Bien. Después tenemos antigüedad mínima en el empleo de 3 meses a la fecha de concepción, pudiendo acreditar antigüedad inmediata anterior en otros empleos del régimen de asignaciones familiares o con la prestación por desempleo. Asignación sujeta a topes, equivalente a la asignación por hijo, acreditación del embarazo entre el 3er y 6º mes cumplido de gestación, y si se acredita con posterioridad al 6º mes, esto es lo que decía recién, solo se perciben los meses que resten desde la presentación del certificado médico hasta el nacimiento o interrupción del embarazo.
y acreditación con posterioridad al nacimiento, no corresponde el pago de la asignación. Entonces, esos son los requisitos para la asignación prenatal, es decir, mientras está cursando el embarazo. ¿Está? Sí. Creo que entonces el marido también puede cobrar esa asignación, yo no lo cobré. No, esta no. No, esta no, es de la mujer. Esta es solo la mujer. Porque no sé, porque decía... Cuando el pibe nace, cuando el chico nace, tenemos otra historia. Acá tenemos asignación prenatal, es decir, mientras el bebé está en el útero materno, que como ustedes saben, más allá de todo, es una persona por nacer. Por lo tanto, es una persona absolutamente capaz de adquirir derechos, pero no del ejercicio de esos derechos. Sujeto a que nazca con vida, sin importar la viabilidad que tenga. Puede nacer 1 minuto o 2 minutos. Y adquiere todos los derechos que hubiera contraído en el seno materno, como por ejemplo, si al bebé de Natalia, un buen samaritano sin heredero, le hubiera regalado un departamento, no sé, en Punta del Este. ¿Se entendió? Sí. ¿A qué se refiere con Persona por interrupción? nacer, ¿eh? Por ahí dice hasta el nacimiento o interrupción. No me como que... Interrupción del embarazo por cualquier motivo que fuera. Lo que cobraste, lo ok. cobraste. Pero la interrupción del embarazo implica, bueno, la pérdida del bebé. Claro. Ok, pensé que era antes. Claro. Está bien. Profe, pero como ahí dice, se abona a un solo de los progenitores, por eso me llamó la atención. Me lo perdí. No, pero una cosa es la asignación por hijo que se paga, o lo que significa como salario familiar, y otra cosa es la asignación prenatal. Y el nacimiento sí se le paga al padre porque tampoco me dejó. No. Eso se le paga a la mujer, porque la que va a tener el chico es la mujer. Sí, Y porque el una subsidio por cosa- embarazo, el subsidio lo pagan CES y es remuneración en bruto, y son 3 meses, que es el plazo de la que se otorga a la mujer por maternidad. Claro, la licencia. Claro, exactamente. Bueno, acá tiene que en caso de nacimiento pretérmino, es decir, cuando hubiera nacido antes de la fecha probable de parto, lo que no se hubiera tomado anteriormente se acumulará a la segunda parte. Es decir, si el bebé tenía que nacer el 15 de marzo y, no sé, nació 20 días antes, esos 20 días van a ir acumulados a la segunda, digamos, a los segundos 45 días, aunque estamos dentro de los 30 días que no se podía trabajar, ¿no? A ver, sobreviviendo luego de la cuarentena. No, esto es, bueno, el convenio, no, ahí estamos, bueno. Bueno, acá el aborto entendido como terapéutico y espontáneo con expulsión del feto antes de los 180 días de gestación produce los efectos de accidentes y enfermedades inculpables, no de la maternidad, y no corresponde la acumulación del periodo de descanso como licencia por maternidad. Igual efecto en el nacimiento sin vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si ha habido un aborto espontáneo, ahí ya no corre lo que significa licencia por maternidad. E igual tampoco, aunque parezca terrible, si el bebé nació sin vida. Es decir, si el bebé nació sin vida no es persona, ¿eh? Entonces, porque ustedes saben que un bebé nace y vive 2 minutos y es persona y le ponemos el nombre, le damos el DNI y hacemos certificado de función. El bebé no nace, es nonato, entonces establecemos un certificado especial de no natalicio y no es persona. Por lo tanto, yo ahí ya no voy a tener la licencia por maternidad, sino me voy a regir por lo que establece el artículo 208 en adelante, que es justamente lo que vamos a ver después de esto, que son la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, que tiene que ver con la licencia por enfermedades o accidentes inculpables. En este caso, si hubo un aborto, es lo que venga después de ese aborto, ya sea que la mujer tiene que estar en cama, le tiene que hacer una operación o lo que fuera, ya se va a regir por las licencias de enfermedades inculpables y no precisamente por una licencia por maternidad. ¿Se entiende? Profesora. La licencia opera cuando nace el bebé y el bebé vive, más allá de que pudiera estar cursando alguna enfermedad, pero el bebé tiene que nacer, tiene que existir el bebé.
Claro, si nace muerto o se produce un aborto anterior al parto, o sea, anterior a la fecha de parto, ahí no corre ninguna licencia. No. Genial. Profesora, Bueno, sí. lo que yo no entendí, ahora se me fue lo que iba a preguntar. Sí, ¿está prohibido que la mujer trabaje durante el embarazo? No, no está prohibido que la mujer trabaje, solamente hay una prohibición y es la prohibición dirigida al empleador, o sea, él debe controlar que esto no se dé, que es 30 días anteriores a la fecha de parto. Esa es la prohibición que existe. No, que la mujer embarazada trabaje, no, ¿cómo va a ser una prohibición? Hay una prohibición de trabajar en protección a la salud de la mujer y del bebé 30 días antes de la fecha de parto. Y esa prohibición no va dirigida a ella, va dirigida fundamentalmente al empleador. Es decir, el empleador no le puede decir, ¿te sentís bien? Vení a laburar. No. ¿Se entendió, Mariana? Era así. Sí. Pero de porque yo alguna manera, creo que me sentí perfecta hasta el último día. Fui caminando a parir y no me pasaba nada, hubiera estado chocho trabajando. Por eso pensé que estaba prohibido. No, está prohibido 30 días antes. Bueno, la realidad es que hay muchas mujeres que trabajan hasta una semana antes. Hay algunas que acumulan lo de antes para después. Y no pasa nada, y eso es una cosa muy común y que se da. Ahora, el tema es, ¿qué pasa? Perdón la redundancia, a veces ya con las palabras ya no sé qué decir, ¿no? Pero, ¿qué pasa si pasa algo? Claro. Sí, tenés cuidado porque si tienen hijos ahí, a mí me pasó de que mi nena nació prematura y yo tenía para salir de licencia una determinada fecha y ella nació un mes antes. O sea que a mí lo que me pasó es que empecé la licencia el día que ella nació y encima se me cayó el trámite de ANSES porque no coincidía lo que yo había declarado originalmente en ese formulario con la fecha real de nacimiento. Así que mejor no lo hagan porque no cobré hasta que pude regularizar esa situación. Claro, bueno, pero eso, lo importante es que la chica nació bien. Acá dice, bueno, acá María Belén dice, ahora con el tema pandemia muchos trabajan home office. Sí, y ahora vamos a ver también un poquito, porque no está dentro del programa, pero bueno, la verdad que me parecen... Lo que pasa es que a veces uno está... Pero no ver un poquito de teletrabajo me parece tremendo, ¿no? Pero ya lo vamos a ver. Ojo, una mujer trabaja home office y la idea es, a pesar de que la ley de teletrabajo no me gusta, la idea es de que el teletrabajo regule la actividad laboral y permita los descansos correspondientes. Por lo tanto, por más de que vos hagas teletrabajo o hagas home office, hay un tiempo en que deberá respetarse conforme la ley de contrato de trabajo lo establece. Porque entonces, ¿qué significa que yo trabaje home office? ¿Que yo voy a trabajar las 24 horas del día? No, tengo que trabajar una determinada jornada de tiempo, ¿sí? Y eso es lo importante en esta materia también. Entonces, no importa. Igualmente eso no se cumple. O sea, a mí me mandan mail 10 de la noche, 11, y lo tenés que hacer. O sea, el tener la computadora y todo en tu casa es negativo en ese sentido porque, o sea, entiendo la hora, o sea, la jornada laboral en sí, pero, o sea, a ver, como estamos todos desfasados con el tema de las horas, los jefes también, y te mandan mail a cualquier hora. Bueno, pero no es a lo que se aspira. Se aspira a un orden, porque entonces nosotros tenemos que volver a todo lo que hemos venido estudiando, ¿sí? Acá hay una jornada de trabajo, hay igual remuneración por igual jornada, y la jornada debe ser limitada. Y esto, trabajes en una empresa o trabajes en tu casa, haciendo home office, esta es la realidad. Acá dice María Belén en un mundo ideal. Bueno, hija,
Como decía el doctor Najón, siempre decía, cuando dábamos clases, ahora ya está jubilado, siempre decía, muchachos, la teoría es esta. Pero yo digo, más allá de la teoría, es a lo que se aspira. No puede ser que una persona esté trabajando 24 horas, porque entonces, ¿de qué sirve todos los descansos, las pausas, lo que tiene que ver con, digamos, con la utilidad del trabajador, las horas útiles? Porque llega un momento en que las horas o la puesta a disposición ya no es útil. Hay momentos en que ya uno no sabe qué pensar. Entonces, me parece que son cuestiones que sí, que deben tenerse en cuenta y que la ley aspira a que así sea. No vivimos en los mejores tiempos y la ley del teletrabajo, la verdad, que deja mucho que desear. Pero más allá de aparte eso, con respecto a las horas extras también, porque, o sea, al trabajar como desfasado, o sea, las horas extras dejan de ser extras, porque las tenés en tu jornada, ¿no? O sea, pero cuando uno tiene una tarea home office, a ver, bancario, si yo tengo una tarea home office, a ver, ¿desde qué hora hasta qué hora va a ser? Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Claro. Por establecer jornada bancario, más o menos. Ahí había una que era bancaria, Camila, ¿no? Que el otro día nos dijo, la afortunada, la millonaria. Nada que ver, que quiero ser bancaria, pero bueno, no me... Tengo que ¿vos estudiar querés? mucho y así ni llego tampoco. ¿Vos querés ser bancaria? No, a ver, voy a regularizar este comentario que hice. Me enteré hace poco, porque buscando trabajo y demás, me enteré el desfasaje que hay con los sueldos bancarios. Y dije, ¿pero qué hago estudiando tanto? No, bueno, nada, la verdad que tienen buenos sueldos. Tenía que ver con Tienen eso, un buen tenía que gremio. ver. Pero Perdóname. muy lejos. Interpreté mal. No. Pero Sí, bueno, yo me di cuenta en el momento, pero dije, ya está, bueno, no voy a perder tiempo de clase explicando lo que quise decir. Pero no, lejos de tener uno de esos sueldos. bien. Bueno, está bien. A ver, pero jornada de un bancario hoy de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde. A las 6 el tipo tiene que cerrar la computadora. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No pueden mandar. igual, insisto, para mí los bancarios son un tema aparte. Yo tengo un compañero mío, era un compañero mío de trabajo que se fue a trabajar a Galicia y realmente son un tema aparte. No se puede comparar con un trabajador. De otra Bueno, cosa. hija, pero banca privada tampoco se puede comparar nunca con nación, provincia o ciudad. Están mucho mejores, porque ¿qué pasa con nación, provincia y ciudad? El empleado bancario de nación, provincia y ciudad tiene estabilidad absoluta, no está asustado porque lo vayan a despedir. En cambio, la banca privada sí. Y te pueden echar por ejemplo, a ver, no es que te pueden echar, digamos. Si vos trabajas como decimos, de 10 a 5 y te mandan cosas para hacer a las 7 de la tarde y vos lo viste, podés no hacerlo y después que ellos, después no sé, viste, no lo haces nunca y se enojan y te echan, ponele, ¿no? Vos le podés hacer lío para que te Yo no paguen. creo que nadie te pueda despedir por haber fuera de hora, haber recibido un mail y no haberlo contestado. No, pero te lo piden de onda. Claro, por eso. Bueno, digo. de onda te lo hago mañana a las 10, no me podés castigar, porque si la ley de contrato de trabajo dice que yo no estoy obligado a hacer horas suplementarias, a menos que se trate de fuerza mayor, o de algún caso fortuito, o que corra peligro la empresa o algo así, no me pero lo que podés prefiero ni es sancionar ni reclamar. Estamos hablando del teletrabajo, que ya hace muchos años que está dando vuelta el teletrabajo, y el año pasado sacaron esta ley que a mí particularmente no me parece que necesitaba un poquito más de estudio, pero bueno, tiene que ver con regularizar una situación laboral, pero no ser abusivo con el trabajador. Tiene que tener el mismo espíritu de la ley de contrato de trabajo. Muchos trabajadores no se animan a decir, bueno, no, me hablaste a las 7, yo termino a las 7, no te contesto, ¿entendés? A eso me refiero, de que si vos después no haces todo esto, ellos tendrían una justificación. No, Como o sea, yo no creo que ellos te despidan por eso, pero sí es verdad que tu relación laboral va un poco de ese lado. Mira, yo el año pasado trabajé 24 a la tarde. Y sí, es verdad, todo el mundo en mi casa me veía como que era una loca, pero realmente pasó algo importante y por eso estaba. Y después le dije a mi jefe,
me voy a tomar el día. O sea, el día que yo quiera me lo voy a tomar y me cuenta doble porque era feriado. Era 24. Y me lo dieron. O sea, uno tiene que tener... tenés que tener esa relación de trabajo para poder hablarlo con tu jefe. Y si no, si te llega después de las 5:30 a las 6, chau, ya está. Qué sé yo. Para mí es así. Ellos no te pueden despedir por no hacer una tarea, pero sí tu relación de trabajo va a cambiar. Y si Claro, juntas sí, muchas o a de lo esas mejor- faltas, van a buscar una excusa. O Bueno, no te van a muchas atender veces, nunca. y sí, muchas veces uno lo hace por una cuestión de demostrar, de querer ascender. Si en definitiva eso sirve, bueno, solamente bienvenido eso, sea, profe, pero cuando- no siempre sirve, ¿eh? No siempre Sí, sirve. pero cuando escasea tanto el trabajo, también hay un abuso de pedido de cosas después de hora o que hagas cosas que tal vez no te corresponden por un tema de también necesidad. Sí, Eso ¿no? también hay que ponerlo sobre la mesa porque es importante. Eso tiene que ver con la relación de disparidad con la que nosotros empezamos hablando en esta materia. Eso es Igual así. eso pasa, lo que yo decía de que después se enojan y eso te pasa en todas partes. Por ejemplo, Claro. mi novio también, ayer él trabajaba a la noche y le mandaron un mensaje 1 hora antes de las 3 de la tarde diciéndole a ver si podía venir a las 3 en vez de a las 9. Bueno, y si le dice que no, después al otro día, listo, te clava la cara, la peor cara que Claro, tiene. no te dan horas extra. Bueno, eso es un poco la realidad. Pero bueno, yo lo que tengo, mi misión es decirles que eso no es lo que corresponde. Claro, obvio. ¿Sí? Y Camila, 24 no es feriado, el feriado es el 25. No, claro. 24 Bueno, también. acá tienen la asignación por maternidad, los requisitos y demás, eso lo van a leer ustedes, está todo bien prolijito. Bueno, acá tienen la estabilidad de la mujer trabajadora en estado de maternidad, acá está todo lo que les conté, pero está más prolijito, digamos, más prolijito para los muchachos que están en un estado de silencio total. Nadie dice nada. Para eso estamos nosotras. Sí. Nada, nadie dice nada. Nosotras bueno, 4 o sí. 5 somos los 35. Bueno, porque lo cierto es, ojo que, bueno, acá tienen todos los artículos desarrollados. Ojo es que hay muchas, municipios, por ejemplo, la municipalidad de Vicente López, tiene 15 días de licencia para los padres, y hay muchos municipios Eso y me parece leyes bien. que establecen también licencias para los padres. Y El los año pasado europeos- se pedía mucho, el año pasado no, en el 2019 se pedía mucho por la licencia de ambos sexos, tanto de padre Sí, como sí, madre. sí, pero todavía no hay nada por acá. Pero hay algunos municipios. Pero hay y algunos convenios Sí. colectivos, o sea, internos, que ya lo manejan. En mi empresa, por ejemplo, los padres tienen las mismas licencias que las madres por ¿Qué maternidad. convenio es el tuyo? El de telefónicos, yo trabajo en Telefónica. Bien, y ustedes fíjense que la ley de contrato de trabajo no exige nada, tiene 3 días. Sí, nada más. Entonces, pero hoy a los hombres estamos tratando de meterlos en casa. Bueno, esto es pausas por lactancia, que hoy en día hay cosas que devienen. Yo creo que es necesario para el padre, porque la embarazada muchas veces necesita ayuda, sí, la embarazada, la parturienta, no sé cómo es ahora. Aparte para que esté con su hijo, más que nada también. Claro. Sí, por supuesto. También para, ya que estamos hablando del trabajo femenino y de la discriminación y eso, también para que el padre tome un rol activo en la crianza de su propio hijo. Sí, Muy también. bien. Habló la diputada. Bueno, sí, qué sé yo, los tiempos han cambiado mucho. Bueno, estas son las opciones de la trabajadora con posterioridad al vencimiento de la licencia por maternidad, que ya se los conté. A ver, me quiero fijar bien que esté todo. Sí, bien. El estado de excedencia, que también ya se los conté. Protección de... Esto del estado de excedencia, perdón, me olvidé hacer una pregunta en el momento. Era de las mujeres que tenían 1 año de antigüedad en adelante.
que tienen que tener, claro, un año de antigüedad en la empresa y que pueden gozar de este periodo, que la característica de este periodo es que no computa antigüedad, que no es remunerado y durante ese periodo la mujer no podrá ni tener otro trabajo, ni irse del país. Genial, listo, gracias. Esto es protección del matrimonio. Bueno, vamos a trabajo de ¿Qué menores. tiene que ver que se vaya del país o no? No sé, lo dice la ley. Lo dice la ley. El papá o la mamá viviendo afuera no puede ir con sus padres a mostrarle el hijo, por ejemplo. Mostrar el bebé, Sí. claro. ¿Cómo? Claro, porque puede ser, qué sé yo, uruguaya la madre y querer ir a la casa de su mamá y que la ley se lo prohíbe. Es A rarísimo ver, eso. en realidad se refiere, son prohibiciones que tienen que ver con, acá lo dice, acá dice, por ejemplo, la mujer trabajadora que vigente la relación laboral tuviera un hijo y continuara residiendo en el país, podrá optar entre las siguientes situaciones. Eso es lo que dice la ley, ¿ves? Continuara residiendo en el país. Claro, puede irse a pasear a otra parte, pero tiene que vivir acá. Tiene que residir en el país. Si de pronto se quiere ir bueno, pero a eso se refiere la ley, ¿tá? No es que vos vas a tomar el estado de residencia y te vas a ir 6 meses a vivir a Italia, ¿entendés? De esa manera manifiesta la prohibición la ley, es decir, tuviera un hijo y continuara residiendo en el país. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, acá tenemos el trabajo de menores y tenemos la maravillosa Convención de los Derechos del Niño que está ratificada por el Estado argentino, que tiene numerosos artículos que utilizamos muchísimas veces en todos nuestros escritos, los abogados, es una cosa impresionante, desde siempre, desde antes de la reforma del código y desde siempre, porque la verdad que es muy rica y es y bueno, y tiene expresa con muy bien todo lo que se refiere a los derechos del niño, en todo sentido. Entonces, esta convención la pongo de manifiesto acá porque tiene relevancia en todo lo que es la legislación en el orden nacional. Que por eso la pongo de relevancia, ¿no? Y acá está el convenio 138 OIT, que también es un convenio muy importante. Establece que todo miembro que ratifique el convenio deberá especificar en una declaración anexa a su ratificación la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en su territorio, y agrega que ninguna persona menor de edad deberá ser admitida al empleo o trabajar en ocupación alguna. Y acá ustedes lo que van a tener en cuenta es lo que ya hemos visto respecto a la mayoría de edad a los 18 años, con la única excepción de obligaciones alimentarias, respecto, por supuesto, de los padres, entre 16 y 18 años con autorización de padres y o representantes legales, y 14 años solo en empresas familiares, que es lo que estuvimos estudiando. El convenio establece como principio general que la edad mínima de admisión en el empleo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar o en todo caso a los 15 años. El tema de los 15 años para nosotros ya no corre más. ¿Qué pasó? No obstante, la República Argentina, al ratificar el convenio, hizo uso de la opción prevista en el artículo 2.4, que autoriza al miembro cuya economía y medios de educación estén suficientemente desarrollados para, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesados, especificar inicialmente una edad mínima de 14 años. Entre 14 y 16, solo para empresas familiares. Bueno, capacidad y previsión de trabajar, es lo que acabo de decirle. Capacidad laboral limitada, los menores entre 16 y 18 años. Si viven independientemente de sus padres o tutores, pueden trabajar con su conocimiento. En caso de vivir con ellos, se presume su autorización. La plena capacidad laboral se da a los 18 años. Pero tengan en cuenta que la persona es mayor de edad hasta los 18, que puede trabajar, a partir de los 18, perdón. Que tiene plena capacidad laboral también a partir de los 18, pero tengan en cuenta que entre los 18 y los 21, los padres, progenitores, representantes o tutores
tienen responsabilidad de estos en relación a la obligación alimentaria y hasta los 25 obra social o medicina prepaga si estuvieran estudiando, ¿está? O sea, si por alguna ahí, bueno, no son demasiado jóvenes para tener chicos tan grandes. Edad mínima de admisión al empleo luego... ¿Quién habló? Yo tengo hijos de 27. Mariana. ¿Quién tiene uno de 17? Yo tengo hijos de 27. Ah, uno de 27, Mariana. De 27. Bueno, yo tengo uno de 29. Sí. Bueno, Sí, yo tengo chicos grandes. o sea, al de 29... No le pagas nada. O al de 20, no, ya no les pago nada a ninguno de los dos porque ninguno de los dos vive ¿No conmigo. sabía lo del seguro médico hasta los 25? Exactamente, hasta los 25 si estuviera estudiando, sí. Profesora, hablando de eso de hasta cuándo le tienen que pagar, tengo un ejemplo que yo me quedé indignada, no sabía que eso era así. Una chica está estudiando acá en Buenos Aires, trabajando, tiene 24 años y le hizo un juicio al padre para que le pasara plata, y como el padre no se le reconoció ningún bien o no tenía dinero, cayeron sobre la abuela, digamos, sobre la madre. Y tiene la obligación de pasarle plata, tipo, fallaron a favor de ella, pasarle plata y no, tipo, le pueden seguir pasando plata mientras ella esté estudiando. En realidad, ahí hay algo que no está claro. Porque el menor, o sea, a partir de los 18 años, vos podés iniciar acciones legales contra tu padre si no te paga, digamos, si no cumple con la obligación alimentaria hasta los 21 años. ¿Sí? Claro. Hasta los 21, ¿eh? Y vos decís que la chica tiene 24. Con lo Yo cual, por eso me parece raro, porque yo también sabía eso de los 21. Bueno, pero el tema es a lo mejor que esté estudiando. No, está estudiando, trabajando y lo hizo el juicio el año pasado, en el 2023. El 2023, perdón. Tenía 23 en el 2020. Y bueno, es porque está estudiando y el padre tiene, porque el padre tiene obligación solamente hasta los 21, ¿eh? Claro, por eso no entendía, porque yo cumplí años, cumplí 21 y le dije a mi mamá, ya no me tiene que mantener más, y me contó ese ejemplo. Y yo dije, bueno, hasta los 24. No, pero ahí hay algo, Sofía, que no está claro. Porque una cosa es que ella reclame la medicina prepaga o la obra social. Ahí me falta una parte de la historia ahí. Voy a averiguar. Si nunca le pasó un peso a la chica, y hace juicio ahora, ¿es como retroactivo? No. No. Los alimentos son retroactivos en tanto y en cuanto vos hubieras iniciado una acción. Si vos hoy tenés 21 años, pero estás peleando tus alimentos desde que vos tenías 19 años, obvio que el juez va a fallar y vas a tener el retroactivo y con intereses por todo lo que el padre no pagó hasta los 21 años. Ahí sí, pero tenés que haber iniciado acciones que den lugar a esa sentencia con los intereses pertinentes por el reclamo de la cuota alimentaria. Pero no podés a los 25, a los 26 años, o a los 23 o a los 24 reclamarle a tu padre lo que no te pagó en tiempo y forma, si no iniciaste acciones durante el tiempo que correspondía. Justo la abuela tiene mucha plata y el padre justo en ese momento no tiene ningún trabajo. Fue como todo muy... No, es absoluta. El nuevo código permite que yo pueda iniciar acciones contra mi padre y o contra mis abuelos, quien tienen obligación alimentaria. Sí. Es absolutamente formal, ahora es absolutamente legal. Ahora, para iniciarle alimentos a tu abuela y a tu padre, quiere decir que te llevas muy mal, porque... No, lo peor de todo es que la abuela le consiguió el trabajo del que trabaja ella, y le hizo eso. No, imperdonable. No, pero te está faltando algo más de información ahí, ¿eh? El derecho ¿Tipo qué? Había dicho que hasta los 25 sí estudiaba. Sí, bueno, pero no, pero es el tema de la prepaga, de la obra social. Tenés que probar qué tipo de estudio es, si no te permite trabajar, porque la realidad es que la obligación alimentaria es a los 21.
Hay que ver, ahí falta parte de la historia. Voy a averiguar porque ahora me muero de la intriga, porque yo quiero entender por qué. Sí, Sí, pero además, aparte, el o sea, profesor también. si tiene trabajo, entiendo yo que, o sea, que lo más probable es que esté en bajo relación de dependencia y tiene obra social y, qué sé yo, tiene un sueldo. O sea, no entiendo la parte en la que le tiene que pedir a la abuela. O sea, a todos nos pasa, pero No sé no sé cuál es la situación. Hay que ver cuál es la situación. Yo sé Igual que fallaron a favor de ella y le dieron, no sé, 23.000 pesos. Ni siquiera es medio sueldo. y no, pero ponerle un pasante debe ganar eso. Hoy en Obvio, día. yo chocha, pero el lío que tuvo que hacer, igual por eso sí, algo debe faltar, porque yo yo también tenía la información esa de que era hasta los 21. no, pero 23.000 pesos de cuota alimentaria le dieron. Sí, Bien, porque ella trabaja. poco, ¿eh? Sí, es re poco. Ahí vas a tener que averiguar un poquito más, ¿eh? Bueno, esta otra diapositiva se refiere a la edad mínima de admisión al empleo luego de la sanción de la Ley de Educación Nacional, porque ustedes saben que hoy es obligatorio, no hablemos de la educación porque nos ponemos nerviosos, más hoy en día, pero es obligatorio el secundario, ¿no? Entonces esto también lo van a leer. Acá tienen edad mínima de admisión al empleo, esta es la 26.390. Y acá tiene, cuando a través de esta ley, que es del año 2008, dice acá, se elevó la edad mínima de admisión al empleo a los 16 años. Esto es lo que les decía hoy, 16 años. Mirá, bueno, esto lo vieron, ¿no? Acá porque María Belén, acá creo que tenemos el tema de... a ver, déjame ver. Bueno, acá tienen la prohibición de abonar salarios inferiores. Estas son todas las... y acá tenéis los trabajos artísticos. El artículo 8 de la Convención 138 determina que la autoridad competente podrá conceder previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan por medio de permisos individuales, excepciones a la prohibición de admisión al empleo o trabajar que prevé el artículo 2 del convenio con finalidades tales como participar en representaciones artísticas. No se fija edad mínima en dicho convenio. Y el convenio 33 sobre la edad mínima, trabajos no industriales, contenía disposiciones más detalladas que las del convenio 138, por ejemplo, la prohibición de espectáculos de circo, variedades, cabarets, con miras a garantizar el derecho a la salud, el desarrollo y el resguardo a condiciones de moralidad de los niños. Por esto es que los nenes hay nenes que actúan tan chiquitos. Sí, pero los nenes que actúan tan chiquitos, en definitiva, tienen que contar con es decir, actúan o participan en ese tipo de situaciones contando con la autorización de sus padres como representantes legales. Se establecen determinados tipos de actividades y así también de jornadas. Y hay algunas cuestiones también a tener en cuenta con el trabajo de los menores, es que no pueden trabajar en determinados horarios, ni tampoco su imagen tendría que salir en las pantallas de la televisión o del cine en determinadas horas de prohibición de menores. Pero la realidad es que eso sucede, no es algo que en definitiva no se ve. Entonces tenemos estos convenios que rigen los trabajos artísticos de los menores de edad, porque acá el problema se presenta sobre todo con los más chicos. Pero también ustedes habrán notado que ahora ahora la televisión ha cambiado demasiado y ya no se trabaja tanto en ficciones como en otras épocas, pero ya no hay, en definitiva, muchos espectáculos en donde haya menores de edad. Además hubo, por ejemplo, Canal 13 y concretamente la productora de Marcelo Tinelli en su momento, que no es la que tiene ahora, pagó multas millonarias. Yo iba a preguntar eso. Tinelli mostraba millonarias frente al Confer por su famoso, la productora de
Marcelo Tinelli en su momento, yo por ahí Ideas lo del tengo, Sur se llamaba. la productora Andrea del de... Boca cuando tuvo un problemón porque le hacía trabajar a la hija y el padre no quería. ¿Se acuerdan? Sí, bueno, de eso no me acuerdo, de Andrea del Boca no me acuerdo. Profe, y el tema del salario de los Pero chicos, sí me o sea, acuerdo, va a una pero caja sí de me acuerdo de las ahorro. multas del CONFER con relación a la productora de Tinelli y a la productora de Susana Jiménez. Por eso después dejaron ellos mismos, lo que pasa es que después las multas se negocian, ¿no? Pero multas elevadísimas por, bueno, por la exposición de menores. Pero lo que pasa es que es muy especial ese tema, porque si vos sos padre y vos autorizás al menor, ¿quién habló? Yo le quería preguntar por el tema del salario en el caso del menor, pero ¿se guardan en una caja de ahorro? ¿Tienen derecho a disponer los padres? Como los yanquis que pagan la universidad. Claro, tipo, como el de mi pobre angelito, que ¿Quién era mi pobre angelito? ¿Cuál era? la película de Mi Pobre Angelito, la de que está todos los años Eso- de Navidad. claro. Eso no tiene nada que ver con nosotros, porque eso es otro No, pero No, le es hicieron régimen juicio, legal. le hizo juicio a los padres En porque le gastó toda la plata. en teoría, los padres deberían de abrir una cuenta de banco en donde depositar el dinero que perciben sus hijos y administrarlo hasta su mayoría de edad. Pero eso es una obligación que impone la... ¿Qué me decís vos? Si es una obligación que la ley dice, la verdad que en la ley no dice abrir la cuenta y depositar la guita que gana tu hijo en el banco, pero es lo que en definitiva se debe hacer, porque No, ojo, sí, obvio, hay moralmente. hay contratos firmados, ¿eh? Sí, sí, sí. Contratos que se refieren a lo artístico, lo mismo pasa con los jugadores de fútbol, con los jugadores de básquet, con los jugadores de tenis que no alcanzan la mayoría de edad. Son sus representantes legales quienes revisan esos contratos, los firman y administran los frutos de esos contratos. Pero al administrar los frutos de esos contratos, es evidente que tendremos que tener una cuenta de banco, depositar el dinero, manejarlo y tener, no digo que una rendición de cuentas como un curador, pero lo cierto es que habrá que el día de mañana, si vos sos un pibe de 15 años y empezás qué sé yo, a jugar al tenis, por decir algo, y vas ganando dinero, vas ganando campeonatos y demás, llegará un momento en que vos te vas a encargar de la administración de tu patrimonio, pero entre los 16 y los 18 se va a tener que encargar tu padre, y vos el día de mañana podés pedir cuentas, porque vos trabajaste de alguna manera, entonces tenés derecho a eso. Bueno, ahí me quedó esto mal escrito, a ver qué corregirlo. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, y la verdad que no sé qué pasó no me acuerdo, lo de Andrea del Boca, la verdad que no me acuerdo, pero a ver, yo lo que sí me acuerdo que Andrea del Boca trabajaba y era re chiquita, tenía unos 4, 5, 6 años, También, no sé. también. Y la hija quería actuar y el padre, que tiene más problemas que los Pérez García, esos dos, no le daba autorización, quería que fuera al colegio. No que actuara, que fuera al colegio. Y seguramente por eso la chica no pudo actuar. No sé. No tengo ni idea en qué quedó, pero me acuerdo que estaba ese conflicto. Siguen con Yo nunca, a lo que yo voy es que si la hija de Andrea del Boca era menor de edad y requería de la autorización de su papá, quien obviamente, si está reconocida por su padre, obviamente, tiene intervención. Y si él no autoriza a trabajar, hasta que la chica no cumpla 18 años, no podrá aparecer ante las pantallas ni de cine, ni de televisión, ni de teatro. Correcto, ese es el caso y lo odiaba. Lo odiaba porque ella quería actuar. Quería ser como su mamá. Sí, pues no sé, no conozco mucho de la historia, digamos, de la vida de Andrea Nicole del Boca. Neumann fue otra que en cuanto cumplió mayoría de edad, se peleó con la madre y se hizo cargo de sus... Me acuerdo de esa su historia, ganancia. sí. ¿Quién? Nicole Neumann. Nicole Neumann. Ah, la modelo. Sí, Claro. que la madre se había quedado con toda la plata supuestamente de toda la vida. Pero ahí está el menor adulto, bueno, en este caso ya es el menor, ya habiendo asumido la mayoría de edad, tiene derecho. Cuando además lo puede probar, porque, por ejemplo, en el caso de modelos o artistas que han sido ampliamente reconocidas por su trabajo y que han trabajado mucho, puede probar que han trabajado. Y existen todos los contratos que acreditan los ingresos que ha tenido.
Por lo tanto, por más que hubiera sido mi padre, además de mi padre, fue mi representante y administró mi patrimonio. Con lo cual, puedo tranquilamente reclamar. En eso, ténganlo por seguro. Sí, igual ya pasé la edad y nadie me contrató para estar en ninguna parte. No aparecí ni en... Bueno, lo cierto es que sí, bueno, eso depende de cada... No sé, yo nunca me pasó, no sé. Habría que estar en el lugar. Porque una cosa es que tu hijo estudie teatro, que lo vayas a ver en representaciones en el barrio o en la escuela de teatro del barrio, y otra cosa es lo que significa estos chicos adolescentes o chicos que han trabajado y han tenido tanta, pero tanta exposición. Bueno, este PowerPoint, yo después lo voy a subir, es entonces un pequeño resumencito de el trabajo de mujeres, menores, y fundamentalmente lo que hay que rescatar de acá es protección legal de la maternidad, indemnización agravada por despido por maternidad y también matrimonio. Hay que saber bien lo que es el estado de excedencia, en qué condiciones se da el estado de excedencia, cuáles son las indemnizaciones y los plazos dentro de los cuales se presume que corresponden las mismas en virtud de que el empleador pudiera haber despedido a la persona, a la mujer, por estar embarazada. Eso es lo más importante, ¿no? Después hay algunas diapositivas que, como empecé contándoles, bueno, antecedentes históricos, convención de la OIT, pero bueno, cosas que en definitiva pongo por si las quieren leer, para interiorizarse un poco más y tener en cuenta lo que son los antecedentes legislativos e históricos que hoy nos llevan a estas normas reguladoras del trabajo de la mujer, del trabajo de los menores y las pautas regidas en la Constitución, en la Ley de Contrato de Trabajo y fundamentalmente en los tratados internacionales, y por eso le menciono algunos convenios de OIT. Mariela, ¿qué capítulo del libro entran hasta acá? La verdad, ¿querés que te diga? No me acuerdo. No me acuerdo. Si me das un segundo, los busco. No me acuerdo. Esperá que me voy a levantar a buscar el libro. Acá estoy. Pues yo la biblioteca la tengo ahí de costado, ¿viste? A ver cuáles son los capítulos. Creo que están por el 20 y pico. Acá, el capítulo 27. Trabajo de menores es 28 y trabajo de mujeres es 27. 27 y 28. Pero la verdad que con los con la LST y el PowerPoint vamos bien con esto, ¿eh? Pero por supuesto, si quieren leer, encantadas. Para eso tienen el libro, ¿no? En el libro pueden encontrar y subsanar todas las dudas y completar un poco más de estas diapositivas. Bueno, creo que por hoy suficiente, yo esto lo voy a subir. Y bueno, tenía preparado el otro, pero el otro tiene como 78 diapositivas, porque cada vez le agrego más. Pero ese lo vamos a ver el viernes. A ese cada vez que lo reviso le agrego más cosas para... Bueno, no lo revises más. ¿Eh? No lo revises más, por las dudas. Bueno, pero lo cierto es que después ustedes les queda más completito para estudiar. Sí, ya no les pongo más nada porque ya me cansé. Sirven mucho los PowerPoint. Le dan como una guía al texto y a las clases, así que seguilos así. Si no les sirve, yo no los hago más. No. Profe, por favor. Yo empecé a hacer los PowerPoint, muchos de estos el año pasado, porque yo digo, se me ocurrió entre los trabajos prácticos que daba y qué sé yo, como para poner un hilo conductor entre el libro y la LST, pero más que nada empecé a hacerlos en UCES, porque UCES no tiene un libro de cabecera, ustedes sí, y después un poco lo fui adaptando también para la UBA. Bueno, muchachos, les reviso esto que mira, no sé, me quedó no lo revisé, hay que revisarlo. Bueno, reviso y se lo subo, listo, nos vemos el viernes que viene, con suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, un tema muy lindo, o a mí me gusta, un tema muy lindo que es a partir del artículo 208 de la LST, y después ya vemos transferencia del contrato de trabajo y vemos causales de extinción, son todos temas muy lindos y muy prácticos, más entretenidos de lo que vemos en las primeras unidades.
Bueno, listo, los despido hasta el día viernes, Dios mediante, y bueno, nada más. Listo, muchas gracias. Bueno, listo. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Yo, Javier, hola. ¿Qué haces, Javier? Yo el otro día rendí el recuperatorio el otro día y me puso el número de registro mal. No sé si eso lo puedo corregir. Sí, el número de registro en la parte cuando subió las notas. Ah, cuando subí las notas, Sí, no sé si eso cuenta. La primera vez que mandó las notas sí estaba bien, pero ahora estaba mal el número de registro. ¿qué me equivoqué en un número? Sí. A ver, espera. Y por ahí me equivoqué cuando lo copié. Porque viste que yo los copio. A ver, ¿dónde Sí, yo está? puse las dudas y después tiene que pasar la nota a algún lado para que no... Sí, pero a ver, déjame ver. ¿Cuál es tu número de registro? 862061 y en el TXT estaba 81110 o algo así. A ver, yo te digo. ¿Que no se parecen nada? En un número nada más, sí, cambia el 6 por el 2. Dice 822061 y es 862061. Y bueno, lo he copiado mal. Listo, no, yo porque quizás lo mandé a algún lado y después por ahí no se No, eso lo he copiado mal, yo ahora lo corrijo, pero no, porque cuando eso es mío y es para ustedes, después cuando yo lo cargo en las actas que te da la facultad, ¿viste? Listo, sí, yo por eso, yo no sé cosa que pase la nota con ese número de registro y... No, porque el registro, cuando yo paso las notas, es sobre el acta de la facultad, está en el... ¿Me entendés? Listo, A ver, listo. cuando vos pasás las notas finales, tenés el acta, abrís, entrás en la página y está el acta con todos los nombres y todos los registros de la facultad, no los míos. Entonces Vale. esto es un error que tengo que corregir yo, nada más. Listo, yo por si las dudas, digo, volví a consultar por si las dudas. No, está bien, ahora me fijo, puede haber, me habré confundido al pasarlo, está bien, un número. Bueno, me fijo, Javier, pero Dale, quédate bueno. tranquila, quédate tranquilo porque no, después cuando lo pasás, yo copio las notas en las actas de la facultad. Bueno, listo. Chao, hasta el viernes. Ya, hasta luego. Gracias.